Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 28 de julio del 2025 y vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti en el día de hoy. Recuerda que son lecturas generales y que no tiene por qué resonar todo con tu situación actual o personal. Tienes que adaptar la lectura a ti, ¿vale? Y recuerda también que este canal es para ti si eres de signo solar Escorpio, ascendente, Luna o Venus Escorpio. Vamos a empezar primero por el oráculo de la sabiduría, a ver qué nos dice. Mirad, nos sale la carta de los ciclos, la carta del corazón fiel y la paz. Estas tres cartas nos vienen a decir algo así, como que estás pasando por ciclos, ¿vale? Ciclos por los cuales tienes que pasar. La vida es cíclica, siempre lo digo en todas las lecturas, pero creo que es necesario recalcarlo. La vida es cíclica y como cíclica hay momentos en los que estamos muy bien, momentos en los que estamos regular y momentos en los que estaremos muy mal. O a veces estaremos muy arriba económicamente, a veces estaremos pasando pues problemas económicos. Quiero decir que la vida no siempre es una línea recta ni una vida plana, ¿vale? Siempre nos ocurren cosas, bien sean muy buenas o muy malas también. Entonces hay que tener en cuenta que son ciclos por los cuales pasamos, que no es algo que dure siempre, que por mucho que tú pienses que llevas una temporada en la que estás realmente mal anímicamente o realmente mal por lo que te pueda pasar o lo que te ha podido pasar, te dicen que vas a pasar por un ciclo. Este ciclo, por lo que yo puedo ver, me dicen que puede durar hasta el mes de septiembre, es decir, puede que te dure todo este mes de agosto, pero en el mes de septiembre empezarás otra vez a retomar y otra vez empezarán esas energías a fluir y empezarás nuevamente a engrandecerte. Te dicen que hay una persona que te es fiel, puede ser una amistad o puede ser un amor. Alguien tiene un sentimiento muy puro por ti. Otra cosa es que esta persona ya la conozcas y se atreva a decirte lo que realmente siente. Muchas veces tenemos en la cabeza pensamientos de que, bueno, esta persona es amiga mía, no quiere nada más que una amistad o no le gusto, simplemente tenemos pues, muy buen rollo de amistad. Y sin embargo, esta persona sí que tiene sentimientos, pero quizá no se atreve a decirlos, quizá por miedo o por, no sé, pues por X motivos, pues no se atreve a comentar y a decir realmente lo que siente por ti. Fíjate que aquí nos están diciendo de que alguien es fiel. En el caso en el que no tengas a nadie con estas características, conocerás a alguien dentro de poco tiempo que será fiel a ti, ¿vale? Será fiel a tus sentimientos, será fiel a tus ideales y será fiel pues a tu forma de vida, ¿vale? Y a ti sentimentalmente, para que me entendáis, no todo el mundo cuaja con nosotros. Vas a vivir un momento de tranquilidad y de paz y todos esos problemas que has ido teniendo, como he dicho, van a irse disolviendo. Me dicen también que si has pasado por un problema económico dentro de poco, ese problema creo que va a empezar a desaparecer, o bien porque recibas un dinero, puede ser de una herencia, de una venta de algo, o bien porque vas a recibir pues quizá un sobresueldo por algún motivo, porque a lo mejor tú haces algún tipo de manualidad o trabajo con las manos y entonces aparte de tu sueldo mensual vas a recibir como un sobresueldo. Te dicen también que alguien te está observando, alguien te está mirando desde la distancia. Aquí se ve una persona que a día de hoy no tiene contacto contigo, insisto, no tiene contacto contigo, una persona que está alejada de ti, que no tenéis conversaciones, no tenéis comunicación, pero es alguien que te está observando a través de o bien redes sociales o bien estados de WhatsApp o que viva cerca de ti y que te vea por la calle.
También puede ser una persona que viva cerca y que te esté mirando, que te esté observando, aunque tú realmente no lo ves. Te dicen también que si tienes rencor por alguna persona es momento de perdonar, ¿vale? Rectificar y perdonar. Muchas veces somos rencorosos con personas que nos hacen daño, obvio y normal, pero también es cierto que es de sabios perdonar, lo mismo que nos gustaría que nos perdonaran a nosotros. Quizá necesitéis una etapa de meditación para poder prepararos ese momento de soltar esa energía y perdonar a quien te ha hecho mal. Te dicen que ya estás preparado para eso, que estás preparado para eso y para mucho más. Ha llegado el momento, Escorpio, de abrir esas alas y de salir a volar. Pero todo esto dependerá de las ganas que tú tengas de, como digo, cambiar esa energía, porque al ser cíclica tenemos que ser nosotros quien cambiemos esa energía, ¿vale? Quien cambiemos nuestro propio destino. Somos nosotros quien deberíamos de cambiarlo. Vamos a ver qué animal te sale para el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a elegir un animal para ti para el día de hoy. Magia. El búho. Elige conocer la verdad porque puedes. Abre tu visión interior. Puedes ver a través del engaño. Deja ir el pasado y haz espacio para una vida mejor. Levántate. La magia y la sabiduría son tu derecho de nacimiento. Fíjate que es algo parecido a lo que os he dicho, ¿no? Es momento de volar. Es momento de abrir esas alas, de salir del cascarón, es momento de levantarte, es momento de dejar atrás quizá energías que no terminan de encajar en ti. Aunque acuérdate que hay alguien que o bien ya conoces y no se atreve a decírtelo, o bien lo conocerás dentro de poco tiempo. Es alguien que va a serte fiel y que va a ser fiel a tu forma de vida, a como tú eres, ¿vale? A tu forma de sentir las cosas. Vamos a ver el decreto para el día de hoy también. Uy, que pronto nos ha salido una carta disparada, aquí la veis. Y el decreto es Sol. Me nutro del gran sol como resultado. La luz dentro de mí crece más y más brillante. Ese es el decreto que tenéis que decir hoy, ¿vale? Como siempre os digo, 3 veces en voz alta, y así pues es el poder de las afirmaciones. Más que un decreto, bueno, yo lo llamo afirmación, aunque vosotros en comentarios siempre que lo ponéis decreto, para mí perfecto, así que ponerlo en comentarios también para que más gente pueda leerlo. Vamos a ver qué nos dicen, por tanto, el tarot, y así ampliamos un poquito más la información. Vamos a ver, venga. Vamos a ver qué nos dice el tarot hoy. Recuerda, Escorpio, que en pantalla irás viendo los teléfonos de mi gabinete privado que están para ti las 24 horas del día. Es un tarot económico que puedes consultar desde cualquier parte del mundo y puedes pagar tanto con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o por PayPal también podéis pagar. Bueno, si sois de España también podéis pagar por Bizum. O sea que, vamos a ver, mirad. Nos salen cartas bastante interesantes. Mirar, nos sale ese dolor que tienes dentro, quizá esa, no sé cómo explicarlo, como esa carga que tienes dentro de ti que te quieres ver libre de ella, ¿no? Es como que quieres explotar, es como que necesitas salir de donde estás. Es algo que tienes en mente y que quizá por unas cosas o por otras no has terminado de hacerlo, ¿no? Como que no has terminado de solventar algún tipo de problema personal, pero ya has llegado, o sea, este es el momento, creo que es el momento justo para poder avanzar hacia eso que realmente quieres.
Nos dicen también que eres una persona que vas a estar enamoradiza. Fíjate que te viene el amor a tu vida, te sale el caballo de copas, viene alguien a demostrarte y a decirte que te quiere. Aparte de eso, vimos en el oráculo que hay alguien que te está vigilando. Ojo, porque la sota de copas nos habla de que alguien puede volver del pasado al presente, es decir, del pasado a tu vida nuevamente. Ojo, porque quizá esta energía no es una energía que a ti termine de encajarte, es una energía que ha podido hacerte daño, quizá ha tenido idas y venidas, por lo que puedo ver, no es la primera vez que se marcha y no es la primera vez que va a volver. Es una persona que siempre hace lo que quiere o lo que le apetece en cada momento y creo que es una persona que no debería de estar en tu vida porque, como digo, no termina de encajar en ella. Pero sí que va a venir alguien a darte sentimiento, que esta es otra. Aquí se ven dos personas. El caballo de copas sí que va a venir. Y yo creo que tú terminarás enamorándote de esta persona, terminarás abriéndote al amor nuevamente, ¿eh? Pero todo esto ocurrirá con el tiempo. Antes tienes que librarte, como he dicho, de estas energías que no terminan de encajarte. Fíjate que además... Fíjate que aquí nos está saliendo como el 10 de copas, que nos habla de la felicidad en el terreno familiar, en el terreno sentimental, ¿no? Creo que es momento de romper con algo en tu vida. Aquí te dicen que vas a conseguir todo lo que te propongas siempre y cuando tú seas o tengas el valor para avanzar. Fíjate que aquí te sale el mago. Mirad, espera. Aquí te sale el mago y el mago es la carta que nos habla precisamente de iniciar, de que tú tienes todo en tu mano para poder avanzar. El mago lo tiene todo. Tú tienes el poder, tienes el infinito, tienes todo. De hecho, todas las, todos los palos de la baraja del tarot están en esta carta. Está la copa, están los oros, las espadas y los bastos. Entonces, tú tienes el poder por encima de todo para poder avanzar, siempre y cuando te decidas, pues como he dicho antes, abrir esas alas, a salir del cascarón y a tomar decisiones. Mira, me sale la estrella debajo de la sota de copas. En muchos de los casos no habéis perdido la esperanza de que la persona, la cual veo distante y alejada de ti, reaparezca nuevamente en tu vida. En muchos de los casos, aquí como te he dicho, la estrella es una carta que nos habla de no perder la esperanza. No pierdes la esperanza de volver con esta persona, no pierdes la esperanza de que cambie, que su situación o su manera de pensar pues cambie, pero también tengo que decirte, Escorpio, que aquí se te ve alguien nuevo. De hecho me sale justo el mago debajo del caballo de copas, es decir, se te ve dando una nueva oportunidad a alguien nuevo. Se te ve feliz con alguien nuevo, después de mucho sufrimiento te viene pues lo que es la estabilidad emocional y laboral. Esta persona puede regresar a tu vida, como digo, en muchos de los casos no perdéis la esperanza en que vuelva y en que te pida perdón y todo lo demás, pero como hemos visto en el oráculo, necesitas perdonar. Creo que necesitas perdonar a esta persona por el daño que te hizo. Creo que necesitas perdonar sus actos, por sus acciones hacia ti, para verte libre y poder avanzar hacia un camino mejor. Ese camino va a llegar, como digo, va a entrarte alguien nuevo. Todavía te queda un mes de agosto en el que vas a estar con idas y venidas, en el que vas a estar pues con esos ciclos, ¿no? Como he dicho, ese ciclo todavía bajito, pero a partir de septiembre vas a empezar a disparar como la espuma y vas a empezar a subir hacia arriba. Ten en cuenta que, como he dicho, es a partir de septiembre. Vamos a ver qué horóscopos salen en la lectura de hoy. Y luego te saco un mensaje de tus ángeles y los números también. Sale Libra, sale Tauro y sale Aries. Vamos a ver qué mensaje te sale en tu ángel de la guarda. Vamos a ver. Relajación. Tienes todo el tiempo que necesitas para realizar tus sueños. Coloca las manos dulcemente sobre tu corazón y permite que tu respiración te guíe hacia un espacio de paz interior.
Imagina que te bañas en una luz dorada que fluye del corazón eterno de Dios. Yo, tu ángel de la guarda, estoy aquí. Déjame entrar en tu corazón. Lograrás muchas más cosas si te concentras en lo más importante de la vida, el amor. Y tus números para el día de hoy son el número 8, el número 4 y el número 6. Pues hasta aquí la lectura de hoy. Gracias por pasarte por aquí, Escorpio, por comentar el vídeo, por compartirlo, por comentarlo. Recordad que a mí me encanta leeros los comentarios y siempre, si no le pongo un corazoncito, le pongo un me gusta o contesto a vuestros mensajes, ¿vale? Hay una opción nueva que se llama hipear. También podéis hipear el vídeo. Es gratuito, quiero decir, que no os cuesta dinero. Y a mí pues también me haréis un gran favor. Es algo nuevo que ha puesto YouTube algunos emprendedores. Así que nada más, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.